Compañeros legisladores, el carbón y el combustóleo son los combustibles, los energéticos más sucios, más impactantes, más contaminantes que existen. Son también causantes de la mayor parte del efecto invernadero que amenaza la estabilidad del clima en el planeta. Por una parte, el carbón y el combustóleo son las principales fuentes de contaminantes que dañan severamente a la salud humana. Son la principal fuente de óxidos de azufre, son la principal fuente de óxidos de nitrógeno y son la principal fuente también de partículas inhalables llamadas PM2.5 que se alojan en los pulmones y que incluso logran penetrar la barrera hematocerebral. Estos contaminantes causan enfermedades gravísimas que van desde diversos tipos de padecimientos respiratorios, cáncer de pulmón, enfermedades cardiovasculares, enfermedades cerebrovasculares y también demencia. Está demostrado que hay una asociación positiva entre las concentraciones de estas PM2.5 y la incidencia de Alzheimer en diversas regiones del mundo y también en nuestra gran zona metropolitana del centro del país. Más de 24,000 personas mueren en la zona centro del país por las emisiones de óxidos de azufre y de partículas inhalables provenientes solamente de la termoeléctrica de Tula, que funciona esencialmente con combustóleo y que tiene que quemar este combustible sucio porque se produce en exceso en las refinerías de nuestro país. Y en donde, como hemos visto, el gobierno está empeñado en refinar más, lo que implica una mayor producción de combustóleo. Por cada barril que se refina en las refinerías de nuestro país, el resultado es 33% de combustóleo. Y es un combustible que ya nadie quiere y que, por lo tanto, el gobierno hace todo por quemarlo en las termoeléctricas de la Comisión Federal de Electricidad y por ello eso explica en parte la embestida y el bloqueo del gobierno a la inversión y a la generación de electricidad con energías limpias. Por otro lado, las emisiones de la producción de electricidad con estos combustibles representan la primera o la segunda fuente de emisiones de gases de efecto invernadero en el mundo, causantes del calentamiento global. En México, la generación de electricidad es el segundo sector en importancia en la emisión de estos gases, con cerca de un 20% del total, proporción que se ha ido incrementando en los últimos 2 o 3 años, porque el gobierno está generando más energía en centrales termoeléctricas obsoletas, contaminantes y caras, y esto desplazando, como yo lo comentaba, al sector privado. Por otro lado, la ciencia, en este caso el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, ha establecido que para evitar consecuencias catastróficas en el clima del planeta, es fundamental que la temperatura no aumente más allá de 2 grados centígrados. Y esto implica que al 2030 las emisiones totales se reduzcan en 40% en todo el mundo y que lleguemos a la mitad del siglo, al 2050, con 0 emisiones netas de estos gases de efecto invernadero. Es por ello que propongo en esta iniciativa modificar los artículos 33 y 34 de la Ley General de Cambio Climático para hacer una concordancia entre esta urgencia, entre este imperativo global de reducir emisiones con la política de generación de electricidad y uso de combustibles fósiles en México. Propongo que en estas modificaciones a la Ley General de Cambio Climático quede claramente establecido que al 2030 se van a reducir en 40% el uso de combustibles fósiles, el carbón y el combustóleo en la generación de electricidad, para llegar al 2050 con una utilización de 0. Y esto mientras se expande en la misma proporción la generación de energía con el viento, con el agua, la energía eólica, la energía hidroeléctrica, la energía solar, la energía geotérmica y también, ¿por qué no?, la energía nuclear. Y desde luego también la producción de hidrógeno verde a partir de la disociación del agua
agua a través de procesos de electrólisis, lo cual es ya una realidad. En ese sentido, mucho agradecer la consideración de esta iniciativa para hacer que México se sume a este imperativo global que además va a permitir que la economía mexicana entre en un proceso acelerado de avance tecnológico y de crecimiento económico en esta nueva era del siglo XXI. Muchas gracias. Gracias, diputado.